Bueno, me faltan unos minutos para las 6, pero me voy presentando, ¿sí? Varios acá ya me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Claudia González, yo soy profesora de filosofía, estudié en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Me vine ya hace 7 años para acá y bueno, hace 3 años más o menos empezamos a dar charlas por esta zona para todos los aficionados a la filosofía y siempre buscando la parte práctica, ¿no?, de la filosofía. A veces no me sale, yo quiero aclarar, no es que porque a mí también me tienta la teoría y la abstracción, pero siempre intento que lleguemos a que se lleven alguna práctica, algo para hacer, algo para pensar de la vida, ¿no? No solo frases abstractas. Entonces, bueno, hemos visto el primer año, hemos visto de mujeres filósofas presentando a mujeres de diferentes épocas que pensaron, que no se conocen, ¿sí? A raíz de ese taller de mujeres filósofas, bueno, saqué el primer libro de Voces Escondidas en la Historia, de mujeres filósofas, en donde lo que hago es hacer un relato ficcionado, ya que de lo que nos quedan de ellas son anécdotas más que nada, no nos queda escrito nada, ¿no?, al estilo Sócrates, pero sí nos quedan anécdotas y alguna que otra frase. Entonces, bueno, a partir de ahí y de saber de qué escuela filosófica eran, armé un relato ficcionado en donde, bueno, se hace referencia a eso, ¿sí? Va llegando gente al baile, así que bueno. Y ya está escrito el segundo, que es de mujeres medievales y modernas. Todavía no lo tengo impreso, pero bueno, esperemos que este año esté. Yo leí el primero. Yo también. Qué bueno. ¿Puedes repetir el nombre del primero? Este es Filósofas, Voces Escondidas en la Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, nuevo setting, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Había otra reunión, digo, ¿cómo será esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tienen para sentarse? Trajimos una toallita igual. Sí, siéntense cerca porque el micrófono no tengo electricidad, así que va a ser así. Sí, sí. Y bueno, a partir de ya el segundo año sí empezamos a trabajar más a filósofos clásicos, sí, hicimos todo un año que fue filósofos de la antigüedad y bueno, justo recién hablaba con Carlos que le decía que el origen de la filosofía, no arranqué igual, así que todos tranquilos, yo veo gente y me pongo a hablar, no lo puedo evitar, o sea, pero no arrancó la clase. El origen de la filosofía está relacionado con el vivir bien, ¿sí? El aprender a vivir, la medicina para el alma. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenidas. No, llegaron bien, yo no comencé todavía, solo... Creo que se acerca porque no hay micrófono. Traten de arreglar. Sí. Bueno. Bueno. Entonces, como el origen de la filosofía está relacionado con ese arte del buen vivir, ¿sí? Se me ocurrió para este año pensar o proponer eso, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Para charla de filosofía? Sí, ¿es Sí, acá? es esta, sí, acá. ¿No tienen en alguna mantita o algo? No trajimos porque no sabíamos. Merce, ¿no te animás a bajarme? Hay dos reposeras, son viejísimas, Sí, pero está perfecto. así. Decime, baño hay por acá porque entra a la capilla no hay. No hay nadie, ¿no? Yo te digo la verdad, me mando al hotelito ese que está ahí ¿Sí? enfrente. Voy a estar ahí, Mire, entonces. sí, pero bueno, otro no hay. conozco No, capaz baños. que había acá en el No, parque. yo el no hotel he- creo que Está ahí lo entonces. Ya vengo. Sí, tranqui. Sí, sí. Bueno, entonces para este año me pareció interesante pensar la filosofía desde el buen vivir, que era la idea primogénea de los griegos, pero también es la idea de otras culturas, ¿sí? De hecho, el concepto filosofía o el buen vivir es un concepto que nos viene de la cultura andina, ¿sí? No es entonces, me pareció interesante, en vez de poner como título filosofía el buen vivir, que sean filosofías, ¿sí? Sí, sí, ponerlas por donde quieras. Acá, ellas. Sí, perdón, pensé que era para vos. Bueno, gracias. Entonces, como me suele pasar cuando comienzo con un nuevo programa, ¿no? Hola. Me parece bien, llegó Diógenes al lugar. Como siempre las primeras charlas que damos en el año que nos va a hacer el hilo conductor, me suele suceder que quiero darlo todo, ¿sí? O sea, me agarra el ataque de armar. Entonces, claro, armé una clase que son de 70 páginas, cosa que por supuesto no va a suceder, ¿sí? No va a pasar eso porque la charla va a ser de 1 hora, 1 hora y cuarto, que es lo que en general proponemos. Entonces, como estas charlas van a ser, ahora dentro de 15 días va a haber otra y en 15 días otra, bueno, vamos a ir redondeando al menos las ideas fundamentales de qué es esto de filosofías del buen vivir. Y hoy arrancamos con una cosa que es, digamos, fundamental, primera, que es saber habitar, ¿sí? O el arte de habitar, el arte de saber habitar. Bien. Para esto vamos a darle algunas piñas a toda la tradición filosófica occidental y nos vamos a ir quedando con algunos filósofos que bueno, me parecen interesantes como ejes estructurales, ¿sí? La idea del buen vivir, les digo cómo se pronuncia en quechua, es Sumac Kawasai en quechua y Sumac Camañá en aymara, ¿sí? Y está relacionado con unos estudios que hizo un filósofo argentino que se llama Rodolfo Kusch, ¿sí? Que lo van a escuchar reiteradas veces este año en mis clases. Un filósofo que se fue a vivir a la Puna y aprendió, hijo de alemanes, leía muy bien alemán y estudió filosofía en Buenos Aires y fue un gran conocedor de Heidegger y de Hegel, ambos leídos en alemán. Entonces, bueno, el diálogo que él va a tener lo va a tener con esos filósofos, ¿sí? Y él rescata a estas filosofías. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos amuchamos porque no hay micrófono, así que... ¿qué significa este buen vivir? ¿O qué nos propone frente al vivir mejor? Porque uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre el buen vivir y vivir mejor? Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Tan tímidos todavía. Vivir mejor, hay una superación de algo que era vivir peor, ¿no? En cambio, el buen vivir está relacionado con encontrar el equilibrio, ¿sí? No solamente en uno, sino con todo lo que nos rodea.
con las demás personas, ¿sí? Con la naturaleza, y con los animales, con el sol, con la tormenta, ¿sí? Piensen que estas clases de conceptos nacen en una vida de austeridad, ¿sí? Y en una vida de la montaña, ¿no? Entonces, está relacionado con aprender a mantener el equilibrio, a tener ese ejercicio de estar en equilibrio con lo que nos rodea, ¿sí? Y algo muy característico de esta clase de filosofías es no arrancar a pensar desde el yo. Sí, se nos cayó Occidente a la miércoles. No arrancar a pensar desde el yo, sino empezar a filosofar desde el nosotros. Sí. Entendernos como que nosotros formamos parte de un todo, y ese todo es la gente que nos rodea, la comunidad, pero también es, en este caso, hoy estamos acá y es la plaza también. Y es el viento, que por suerte tenemos y no nos morimos de calor, y es el cielo, que hoy nos tocó lindo clima, ¿sí? Todo esto es el ruido que nos llega de lejos, ¿sí? Y en un rato van a aparecer los pajaritos que se ponen poderosos los cantos. Entonces, ¿qué sucede en esto? Es pensar de una manera distinta, ¿sí? El arte de habitar. Ya no lo pensamos solo desde, bueno, estoy yo, ¿y dónde estoy yo? ¿Qué hago? Sino, bueno, estoy, de alguna manera, hoy lo podemos pensar, si lo pensamos desde una mirada tecnológica, somos un nodo, podemos decir, ¿sí? De una gran red. Si lo pensamos desde un tejido, ¿sí? Somos un hilo, ¿sí? O somos un nudo dentro de ese gran tejido que es la existencia esta que nos tocó vivir a todos. Hoy, por suerte, nos tocó estar acá con un día maravilloso y disfrutando de la naturaleza y de la filosofía, que no es poco. Entonces, bueno, ¿cuáles son los 3 pilares que tiene este buen vivir? Van a ser la relacionalidad, me traicionó el subconsciente horrible, porque fui para la racionalidad, chicos, me salió de mal. Bueno, la relacionalidad, la reciprocidad y la suficiencia, ¿sí? La relacionalidad está relacionado, valga la redundancia, con cómo nos relacionamos nosotros con todo, cómo es ese nudo que somos nosotros en relación a lo demás, ¿sí? Cómo se generan los vínculos. La reciprocidad está relacionado con esto de saber que uno recibe, pero también tiene que dar, ¿sí? Tiene que haber siempre una retribución. No somos ni dadores universales ni receptores universales, ¿sí? Tiene que haber una reciprocidad para que se pueda formar, que se pueda sostener esa red, ¿sí? Y el tercer punto, la suficiencia, que es algo que a veces nos complica, ¿no? Más en la cultura occidental, es tomar lo que es suficiente, no más, ¿sí? No quererlo todo para uno. Antes de venir para acá, a mí me gusta hacer como ideas o imágenes en mi cabeza un poco transversales de diferentes cosas. Les digo esto porque es muy raro lo que les voy a comentar, ¿sí? Y me acordé de un cuento de la Andricina. Le dije que era raro, que después el que quiere se los paso. Y hacía muchos años mi papá escuchaba la Andricina y me acuerdo que habíamos escuchado teníamos un cassette y teníamos ese cuento. Entonces lo busqué hoy y me llamó la atención cómo arranca la Andricina. Está en YouTube, ¿sí? Y arranca diciendo, esto más que un cuento es como una disquisición filosófica. Y yo dije, me mató. Dije, no. Entonces arranca a contar
Es un cuento que por ahí ustedes lo conocen y si no se los puedo pasar, que hay un yanqui que se va a la puna y que conoce a un hombre que está cuidando sus cabras. Entonces le empieza a decir que por qué no tiene, en vez de cabra no se compra vacas, que está mejor, que va a tener más plata. Entonces el hombre le dice, ¿y para qué? Entonces dice, no, porque así va a duplicar y se compra tierra. Y bueno, ¿y para qué? ¿No? Entonces, bueno, sigue ese para qué, es impresionante cómo lo cuenta la Andricina. Entonces le dice que va a tener barcos, o sea, se va, pero el yanqui le dijo que tenía que hacerse de todos los medios de producción, hacerse él cargo de todos los medios de producción. Y el tipo decía, ¿pero para qué? Entonces dice, no, para que cuando usted tenga todo eso, se lo deje a sus empleados y se quede tranquilo a descansar. Y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, esa es la idea, claro, esa es la idea de esta filosofía que nos invita a vivir en un presente, a habitar de una manera que no busquemos el exceso o la forma de acumular, sino la forma de intentar estar presente, buscar la felicidad en eso, ¿sí? Sí, búsquenlo porque no tiene desperdicio. Sí, yo hacía muchos años que no escuchaba y bueno, mi cabeza se puede ir para cualquier lado cuando empiezo a preparar una clase. Bueno, ¿cómo empezamos a habitar el presente? ¿Sí? O cómo empezamos a conocer el arte de habitar y dejar de estar en la intención de correr hacia el ser, podemos decir, ¿sí? Tenemos algunos filósofos como Levinas que van a ser base para el pensamiento de Kush también y de otros filósofos de la liberación, que es lo que va a proponer, va a decir toda la filosofía occidental es una filosofía del ser, pero esa filosofía pierde al otro de vista. ¿Sí? ¿Dónde está el otro en esa reflexión? ¿Qué hacemos con el otro? Entonces lo que dice él, bueno, hace unas disquisiciones y llega a la conclusión, que también va a llegar María Zambrano y van a llegar otros filósofos, de que esa forma de pensar, la filosofía, hace que arrancó principalmente como instrumento, ¿sí? Como instrumento de medición, como instrumento de análisis, arrancó más en el siglo XVI con nuestro amigo Descartes. Esa forma nos llevó a alejarnos de la vida cotidiana y nos llevó a alejarnos de poder pensar en un otro como un otro distinto y querer homogeneizarlo. ¿Sí? Las filosofías de la liberación o las filosofías podemos decir latinoamericanas, ¿sí? Lo que nos van a proponer es, o lo que nos van a decir es, nosotros nos consideramos europeos, pero somos latinoamericanos. Tenemos que aprender a pensar como latinoamericanos. ¿Sí? No es dejando a un lado lo europeo, y más nuestras raíces, que me imagino que todos tenemos raíces europeas, ¿sí? Pero hay un ejercicio que lo vamos a ver dentro de un ratito, que es lo que proponen ellos, que es decir, tiene que haber una conversión de alguna manera para que nosotros logremos mantener de alguna manera nuestra autenticidad y no querer ser simples copias. ¿Qué tal? No querer ser simples copias de algo que es en otro lado o que busca ser en otro lado, ¿sí? ¿Esto qué significa? Para Kush, primero encontramos el estar, primero estamos y después somos. ¿Sí? O sea, primero tenemos que estar para hacer. Entonces eso ya, pensar en un estar, nos sitúa en un eje. Es decir, bueno, hoy estamos en la plaza. ¿Sí?
Y tenemos que decir, bueno, para pensar tenemos que perder el cuerpo, tenemos que generar una abstracción terrible, irnos. Bueno, lo que van a decir estos filósofos es no se necesita, ya no me da más el sol, así que lo voy a sacar. No se necesita pensarnos a nosotros mismos como solo una mente, o como nos decía Descartes, solo soy una cosa que piensa. Sí. Para empezar a reflexionar sobre nosotros mismos, tenemos que reflexionar como seres que tenemos cuerpo y que sentimos. Y ese cuerpo está en un lugar. Y ese lugar, ¿sí?, está relacionado con todo lo que lo rodea. Entonces, no podemos descorporeizar. Esa va a ser la propuesta de estos filósofos. Y esta propuesta, en el caso de Kusch, nos va a llevar a pensar el cuerpo y a reaccionar de alguna manera con el cuerpo. Vamos a dar un pasito para atrás y después volvemos porque les voy a dar el concepto técnico que va a utilizar Kusch. Pero antes, para buscar el habitar, lo que tenemos que estar es también como estamos ahora, ¿sí? De alguna manera en calma y receptivos, ¿sí? ¿Este es un estado natural de todos nosotros? Les pregunto. ¿Sí? ¿Estamos siempre así? ¿Vamos por la vida? No suele ser algo natural. Bien. Byung-Chul Han, en un libro que se llama El aroma del tiempo, dice: la aceleración actual reduce el espacio de la duración. No permite que las cosas demoren. Sin demora no hay habitar. Solo hay un paso fugaz por puntos de presencia que se desvanecen. ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos apurados y estamos con la checklist, que estamos, no decir, bueno, estoy haciendo esto, pero ya estoy pensando en lo que viene, ¿no? ¿Qué sucede? No estamos habitando, ¿sí? Porque el habitar, todavía no llegamos al buen habitar, ¿no? Al arte de habitar. O sea, estamos recién intentando habitar, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos ese primer paso elemental? Bueno, para habitar, primero lo que tenemos que hacer es salirnos de la aceleración, ¿sí? Es como elemento primogenio. ¿Qué tal? Entonces, bueno, a Byung-Chul Han lo vimos el año pasado, entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, me dice, pero es un filósofo surcoreano muy conocido que da clases en Alemania y, bueno, tiene varios libros chiquitos. Uno, el más conocido es La Sociedad del Cansancio, y este libro, El aroma del tiempo, también es muy, muy bello. Y cuando uno empieza a leerlo, yo digo, ¿no será que habrá leído a Kusch? Viste que claro, los filósofos latinoamericanos no tienen renombre, ¿no? O sea, entonces digo, ¿no será que, porque hay mucho elemento en Byung-Chul Han que va a proponer Kusch, y Kusch lo propone en la década del 70, ¿sí? Y Byung-Chul Han escribe en el 2010, así que bueno, vemos que hay un tiempo ahí. Entonces, bueno, otra cita de Heidegger dice, en un libro chiquito que se llama Construir, Habitar y Pensar, va a decir: el habitar es la manera como los mortales somos en la tierra, pero el habitar está amenazado hoy porque la esencia de la técnica reduce el mundo a un almacén de recursos disponibles. ¿Sí? Y ese es otro de los puntos, ¿no? Que cuando hicimos la definición de buen vivir, que tenemos que estar en armonía y relacionados con la naturaleza, integrados, el pensar la naturaleza, pensar lo que nos rodea y a los otros, ¿no? A las demás personas como recursos, nos deja muy limitados y nos deja fuera del hábitat, podemos decir, nos deja
en una aceleración en la que no podemos compartir con los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces uno dice, me cuesta compartir en general no lo decimos en primera persona, ¿sí? Le decimos a los demás y a los jóvenes, ¿no? Siempre la culpa, es decir, no, les cuesta compartir, no ven al otro. Bueno, es muy probable que sea un diagnóstico acertado, pero ¿qué hay en ese diagnóstico? ¿Sí? ¿Cómo se sale de ahí? Esos son los ejercicios que tiene que hacer la filosofía para ayudarnos en ese buen vivir. ¿Cómo anda, Marquito? Bueno, bien. Kusch, este filósofo de raíces alemanas que descubre la filosofía de la puna, ¿sí? Lo que va a hacer es una distinción entre esa cultura que llega de Europa y la cultura que se encontraba aquí antes de la colonización. Por eso esta clase de filosofía se utiliza mucho en antropología o cuando se piensa la colonización y la descolonización, ¿no? Así también como las filosofías de la liberación. Bueno, ¿qué nos va a decir él? Va a decir, el europeo busca la seguridad en lo que tiene, el americano en lo que es, pero lo que es justamente su estar. El habitar es el amparo que da el mundo cuando uno se entrega a él. ¿Sí? Cuando uno se abre al mundo, nos propone Kusch, ahí tenemos el amparo ¿de qué? De los demás y de la naturaleza y del lugar, ¿no? Nos acoge, ¿sí? Como que, bueno, otro concepto de que va a ser de la filosofía andina es la Pachamama, ¿no? O sea, ¿quién acoge? Bueno, no es una dadora de recursos ilimitados, ¿sí? Es la madre naturaleza. Entonces, acorde a uno va diciendo, bueno, ¿cómo pienso yo el mundo que me rodea? También es cómo me relaciono con ellos, ¿sí? El lenguaje que usamos va a mostrar, en el fondo, cómo nosotros nos vinculamos con las cosas. Bien, entonces, esto nos lleva a una cuestión que va a decir Kusch en relación al cuerpo, que la retoma. Piensen que el libro de Byung-Chul Han se llama El aroma del tiempo. ¿Por qué se llama aroma? ¿Qué les parece a ustedes? Por la luminescencia. Bueno, por la luminescencia fugaz, ¿qué más? Por los recuerdos, sí, es como el elemento más. Pero en ese, ¿se escucha desde ahí? Bien, bueno. Cuando uno está en un ambiente, o cuando nosotros íbamos a la casa de la abuela, ¿no hay un olor especial? Sí, el olor del lugar. Bueno, el aroma está relacionado con el hábitat, ¿sí? Con el tener el cuerpo presente en un lugar. Es uno de los sentidos que si yo puedo estar en otro lado y puedo ver por las cámaras qué sucede, ¿sí? Poner micrófonos y ver lo que sucede, pero no puedo oler, ¿sí? Para oler nosotros necesitamos estar en el lugar, ¿sí? Entonces el olfato, ¿qué le pasó al olfato? Bueno, Platón lo descartó absolutamente, ¿no? Platón dijo la vista y el oído son los dos sentidos que nos sirven, lo demás nos esclaviza. Chao. Sí, fuimos ahí. Platón nos lo liquidó. Pero después hubo otros filósofos como Aristipo y Epicuro, ¿sí? Que rescataron mucho. Aristipo hacía perfumes, era perfumista, ¿sí? Y entonces rescataron mucho los aromas, trabajar con el sabor, con los gustos, ¿sí? Y eso de alguna manera lo que nos va haciendo es arraigando al lugar, arraigando a las costumbres, a las formas, ¿sí? A las formas que uno quiere, en las que uno está habitando y quiere pertenecer de alguna manera. Bien, entonces, en el caso de Kusch, como Kusch hace una distinción siempre entre el europeo y lo americano,
el concepto que va a tomar o que va a proponer es de choque, ¿sí? Entonces él va a hablar de el hedor de América, ¿sí? Es Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino. Entonces, claro, va a decir el hedor de América. O sea, el hedor de América, ¿qué es? Es lo que molesta al que quiere todo limpito, ¿sí? Al que quiere que quede todo. ¿Qué quiere? Que no se huela nada, ¿sí? Que no se huela nada. El problema de no oler nada, o no oler a nada, es que de alguna manera hay una imposición de un estado que no es natural, ¿sí? Entonces, no digo que vayamos y seamos todos sucios, por favor, no, pero sí entender que hay en los aromas de los diferentes lugares y de las diferentes casas, y está relacionado con las formas de pensar y de vivir de esos lugares. Entonces, querer uniformar todo, querer poner todo de la misma manera, con esta globalización que hoy nos ocupa, de alguna manera es tapar con algo que no es de ahí, ¿sí? Y querer de alguna manera imponerlo. ¿Cómo lo va a presentar Kusch? Va a decir que pensar así el ser, sin el estar, ¿sí? Sin el estar en un lugar, pensarlo así, es pensar un leño cortado, no un árbol, ¿sí? Para el estar uno necesita las raíces y un tronco vivo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un tronco vivo, va a decir, tiene una idea de ser relacionada con las raíces, con lo que vive, ¿sí? Con los aromas, con el lugar. Entonces, va a decir, nos va a presentar un concepto, primero el estar y después lo que va a contraponer al Dasein de Heidegger, que es el ser ahí, que lo que hace es un ser para la muerte, un ser que tiende hacia el futuro de alguna manera. Lo que va a proponer él es el estar siendo. Salirse del ser, de la idea del ser gigantesca, es decir, estar siendo. ¿Cómo estamos siendo? Entonces, uno cuando está siendo diferente todo el tiempo, ¿sí? No hay un gran deber ser. Hay un estar siendo que se va acomodando que de alguna manera va fluyendo con el hábitat, ¿sí? Y con lo que sucede alrededor. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Otro filósofo que va a retomar el tema del olfativo. A mí esas cosas me resultan interesantes porque son elementos que no son tomados como grandes problemas filosóficos y sin embargo para nosotros de alguna manera nos llevan a lo cotidiano, ¿no? Va a ser Michel Onfray. Sí, Michel Onfray tiene un libro que se llama El vientre de los filósofos y después tienen, ahora no recuerdo, otros libros en donde trabaja el tema del olfato y el tema de la importancia del olfato para vivir, ¿sí? Eso de decir, bueno, esto me huele mal, ¿no? O sea, esa cuestión que está relacionada de alguna manera con lo instintivo, pero que lo instintivo forma parte de uno. Lo que están proponiendo todos estos filósofos es no dejemos a un lado lo instintivo en pos de solamente la razón, sino que unamos las dos cosas. ¿Por qué? Porque somos las dos cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a decir Kusch? Es decir, no veas todo lo lindo, ¿sí? De vos o todo lo que pensás que debe ser, sino también mirá tus miserias, mirá tu propio hedor y aceptalo, ¿sí? Bueno, para eso existen las terapias, ¿no? O sea, hoy, pero hay como una idea él lo dice fácil, pero yo cuando lo leía decía, bueno, está bárbaro, pero es re difícil lo que estás proponiendo, no es algo... La palabra hedor es despectiva y tiene esa intencionalidad para que a nosotros nos genere un cimbronazo, ¿no?
nos genere una cuestión de decir, bueno, nadie quiere eso y por eso la pone ahí, por eso la pone en ese lugar. Bueno, pasamos, entonces para vivir en el presente que tenemos, bueno, salvo que tengamos un problema en el olfato, tenemos que aprender a olfatear bien, ¿sí? Bien. En relación a esta cuestión de cómo nos relacionamos nosotros con lo demás, con lo que nos rodea, hay un filósofo suizo, Joseph Sterman, que nos dice, que estudió mucho también la ontología andina, y va a decir, la ontología andina no es una ontología de la sustancia, sino una ontología de la relación. Lo que define a un ente no es su esencia, sino su lugar en el trama de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y vos qué sos? ¿Sí? Yo pensaba mucho en Descartes, es decir, soy una cosa que piensa, ¿no? Que él llega a esa conclusión. Y acá, si nosotros lo pensamos desde esta filosofía, tenemos que pensarlo de otra manera. Bueno, ¿qué soy? Si lo pienso desde el estar siendo, tendríamos que responder qué somos ahora, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo podría decir, bueno, soy un espíritu parlanchín, puedo decir en estos momentos que me paso hablando, no sé, el viento intentando impregnar a todo lo que rodea, ¿sí? De alguna manera también el lenguaje nos permite interpelar, ¿sí? Interpelarnos a nosotros para ubicarnos. No quiero llegar al lenguaje porque es la última parte, pero bueno, son 70 páginas, no las vamos a ver, entonces voy y vengo. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí? Otro de los elementos que se toma también de la filosofía andina, que ya lo nombré, pero que quiero hacer un poquito de hincapié, es el tejido, ¿sí? Entender el mundo relacional como un tejido. ¿Sí? Como un tejido, como un telar de alguna manera. Entonces, en un tejido está todo relacionado, ¿sí? Va estando todo relacionado. Y a mí me llamó la atención cuando el otro día mandé las invitaciones, una de las personas que la recibió me dijo, en esa plaza nos juntamos a tejer, ¿sí? Las personas que hacen de mantas, era de mantas solidarias. Hoy cuando llegamos estaban allá. Creo que están allá. Bueno, si nosotros lo tomamos desde la filosofía andina, digo, nada es casualidad. De alguna manera estamos tejiendo nosotros también, ¿sí? Nos juntamos a filosofar y por ende nos juntamos a tejer, ¿sí? A tejer que a nosotros, ¿sí? Nos conocemos, de alguna manera nos impregnamos de esta plaza y nos vamos tejiendo a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, eso también me pareció interesante. Y en relación al aroma del tiempo, que habíamos hablado de Byung-Chul Han, él ahí trabaja el tema de la temporalidad. Y algo también, porque primero nos centramos en el aroma y ahora, bueno, nosotros para habitar necesitamos un espacio y un tiempo, ¿no? O sea, no habitamos en el aire, digamos. Y la temporalidad, ya los griegos mismos nos decían que hay dos tipos de temporalidades, ¿sí? Una que es la de Cronos y otra que es lo que ellos proponen como el Kairos, ¿sí? Entonces, dicen, el Cronos, ¿quién es? Cronos es el que nos lleva, ¿no? Nos lleva corriendo, nos lleva de una cosa a otra, nos lleva, podemos decir, de causas a efectos, de efectos a causas. ¿Y el Kairos qué hace? De alguna manera. El Kairos es el presente que no es cuantificable, ¿sí? Acuérdense, Cronos. ¿Quién era Cronos para los griegos? Era un titán
que era el que representaba el tiempo. ¿Y qué hacía Cronos con sus hijos? Lo mataba, lo comía. Se los comía, ¿sí? Tenemos ahí una imagen impactante, ¿no? De Cronos comiéndose a los hijos, creo que está en el Museo de España. Entonces, ¿qué hace Cronos? Nos come. Sí, nos come. Dice, ¿qué sucede con el kairos? Con pensar, ¿por qué los griegos tenían dos formas de ver el tiempo? Porque en el kairos es donde se da el instante, donde se da el encuentro, ¿sí? Donde no estamos en una sucesión de segundos, estamos compartiendo, ¿sí? Y no significa que el instante es un segundo o es este y ya está, sino es un compartir, ¿sí? Y ese compartir puede ser ya con otras personas, puede ser con un paisaje, puede ser con un libro, puede ser en una meditación, ¿sí? El kairos es lo que nosotros nos lleva a vivir el presente en un sentido expansivo, no en un sentido cronometrado, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque nosotros de alguna manera, a través de estos filósofos, lo que nos invitan es a recuperar esos espacios temporales que nosotros tenemos bajo el yugo de Cronos. Es decir, bueno, por lo menos unos ratitos al día, es decir, dedicarlos, Byung-Chul Han nos va a proponer a no hacer nada. ¿Sí? Es decir, él nos propone hasta aburrirnos. Yo le puedo decir que da resultado, aburrirse, pues ahora surgen cosas nuevas, surgen creatividades, surgen cosas nuevas, exacto, pero sí dar espacio, ¿sí? Dar espacio a que pueda surgir algo distinto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese kairos lo que está haciendo es decirnos deja un espacio vacío de tiempo, ¿sí? Y en otro tipo de filosofía podemos encontrar también una reflexión sobre el espacio, que lo tenés vos, Carlos. ¿Querés leerlo vos? ¿No? Ah, qué pillo. Dale, dame. Tú estás con esto. Yo estoy con esto. Estás despacio. Bueno. Despertando. Bueno. Si nos vamos, esta clase de filósofos de la liberación nos proponen pensar desde diferentes filosofías o intentar recuperar diferentes filosofías. Entonces yo quise no quedarme solo con su propuesta y busqué una propuesta que está en el Tao Te Ching, ¿sí? En el Tao del espacio. Y entonces en el capítulo 11 dice, me voy a poner los anteojos, bueno. Unimos los radios en una rueda, pero el agujero central es lo que permite que el carro se mueva. Torneamos la arcilla para hacer una vasija, pero el vacío interno es lo que contiene aquello que vertemos en ella. Hincamos estacas para construir una cabaña, pero es el espacio interior lo que la hace habitable. Trabajamos con el ser, pero es el no ser lo que usamos. El último dice, trabajamos con el ser, pero es el no ser lo que usamos. ¿Sí? O sea, podemos decir, es el no ser lo que habitamos, de alguna manera. Entonces, así como tenemos, por un lado, dejar espacio en el tiempo, también nos propone, en este caso, esta filosofía de Oriente, dejar espacios físicos, ¿para qué? Para el encuentro, ¿con qué? Con lo desconocido, ¿sí? Con lo desconocido. Entonces, por ejemplo, hoy este encuentro en esta plaza, podemos decir que es un espacio, que era un espacio vacío, ¿sí? Que bueno, nosotros lo estamos utilizando para el encuentro, ¿sí? Dice, son esos espacios vacíos que nos permiten a nosotros movernos de alguna manera, ¿sí? O estar abiertos a lo nuevo, a lo distinto, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bien. Bueno.
No me da el tiempo. No. Bueno. Y el último punto que quería tocar era el tema del lenguaje también. Porque nosotros, para habitar un espacio, primero nos relacionamos con todo lo que nos rodea, ¿sí? Después tenemos que aprender el arte de dejar esos vacíos en el tiempo y en el espacio para el encuentro. Pero para que exista arte también nosotros tenemos que elaborar, ¿sí? Tenemos que hacer una elaboración de algo. Y ahí puede aparecer el lenguaje, ¿sí? Entonces acá yo quería retomar un poco lo que dice María Zambrano y la idea de que nosotros manejamos generalmente en Occidente lo que es la razón instrumental, que lo que nos permite es hacer cosas y proyectar y de alguna manera ir expandiendo la idea de progreso. Y por otro lado, la razón poética, ¿sí? Y ella lo que nos va a decir es que la razón poética es la que nos permite habitar el instante. Entonces, ¿cómo hacemos o qué significa esto de la razón poética? ¿Sí? A ver si tengo alguna cita por acá. Le cito, María Zambrano es una filósofa española, ¿sí? Bueno. Hay que respetar los tiempos, exacto. Exacto, llevar a la práctica, ¿no? Bueno. Bueno, María Zambrano es una filósofa española del siglo XX, ¿sí? Que vivió casi toda su vida en el exilio. Y ella tiene varios libros sobre que va desarrollando el tema de la razón poética. Este es uno de los primeros libros, o de la primera etapa, de 1939, y se llama Filosofía y Poesía, el libro, y dice: la razón poética no es la razón que calcula, sino la que acoge. No es la que levanta sistemas, sino la que busca la claridad del bosque. Es el lugar donde la luz se filtra entre las hojas sin deslumbrar, donde el pensamiento puede vagar sin perderse. Sí. Y otra cita de ella dice: habitar es, antes que nada, estar presente a sí mismo, en una atención que no juzga, bueno, esto dice lo mismo, sino que acoge. Es esa presencia íntima que nos permite estar verdaderamente en el mundo, no como conquistadores, sino como huéspedes agradecidos. ¿Sí? Qué potente, qué potente. Entonces, ella, ¿a qué nos invita? Primero les invito a leerla y a descubrirla porque es una filósofa maravillosa. Pero después, ¿vieron que les dije que iban a venir los pajaritos? Bueno, ahí llegaron. Nos invita a ver cómo nosotros nos expresamos, si cómo usamos el lenguaje va a ser también cómo habitamos el mundo. Entonces, esta cuestión de decir, bueno, uno podría pensar, los pájaros no me tapan la voz, ¿no? Podría pensarlo, el sonido afecta. Pero también podría pensar el sonido que genera un telón que es impresionante, ¿no? Espectacular. Entonces, cómo yo lo pueda expresar para transmitirle a un otro o para escribirlo para mí mismo, hace mucho de cómo vemos el mundo, ¿sí? Entonces, la propuesta de ella está en empezar a utilizar esa razón poética para generar encuentros, ¿sí? Encuentros con otros, ¿sí?
Fíjense que son diferentes, desde diferentes lugares. Todos estos filósofos lo que buscan es una solución a un problema que es que no habitamos, ¿sí? Sino que estamos como enajenados de alguna manera, estamos fuera de nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, a invitar a habitarnos de diferentes formas. Ella nos invita desde el lenguaje, ¿sí? Y de cómo expresamos lo que sentimos o lo que estamos viviendo de una manera que nos vincule mejor con el entorno, nos genere ese buen vivir que es el equilibrio con lo demás. No es mentirse, ojo, yo no estoy hablando de filosofías positivistas que dicen que uno se tiene que mentir, ¿sí? Sino cómo nosotros podemos ver lo que nos está pasando de una perspectiva que realmente nos ayude a estar en armonía con lo que sucede, ¿sí? Con el entorno y con nosotros mismos. Ese sería el ejercicio, ¿sí? Y ella dice, el modo de habitar no impone, sino que celebra, ¿sí? Nosotros la clase que viene vamos a hablar del juego y de la celebración y de la vida que va a ser dentro de 15 días. Entonces ahí nos vamos a meter más con ese tema. Y en este punto yo también quería retomar, porque en ese encuentro que se da, en ese diálogo o en esa razón poética, también nosotros podemos de alguna manera ver o encontrar a otro filósofo argentino que es Carlos Cuyen, ¿sí? Que él lo que va a proponer él trabaja sobre lo que es la filosofía de la educación, y él lo que va a proponer es generar los espacios para encontrarse con un otro y no querer dominarlo, no querer modificarlo, imponerle, sino acogerlo, ¿sí? Acoger las diferentes formas y los diferentes modos de ver. Parece que voy contracorriente de todo lo que sucede en el mundo, pero bueno, si ustedes están acá, seguramente también, ¿no? Quieren generar un espacio para estas cuestiones, y bueno, estos filósofos que hoy fuimos nombrando se van a ir repitiendo a lo largo de las charlas desde otras perspectivas. Hoy quería trabajar más el tema del habitar, de ver si nosotros estamos habitando realmente o no en nuestras vidas lo que nos rodea, la forma de relacionarnos con el entorno. Y les quería proponer una actividad para que se lleven, no necesitan hacerla acá, no se preocupen. Sí. No les voy a tomar tampoco la próxima, ¿sí? Pero no voy a poner nota tampoco, pero sí que intenten pensarse poéticamente, ¿sí? En qué es lo que vivieron hoy acá, en la plaza, ¿sí? Espacio temporal, un espacio, una situación, otras personas, un aroma, ¿sí? En el canto de los pájaros, sonidos, bueno, todo eso que nos vinculó entre nosotros y nos vinculó con la naturaleza. Bueno, si yo les preguntaría quiénes están siendo, bueno, ¿qué responderían? No me lo tienen que decir a mí, pero sí me gustaría que hicieran ese ejercicio, porque ¿para qué nos sirve? Para, bueno, de alguna manera estas filosofías que buscan interpelar, que buscan transformar, que no son teoría, nos vayan ayudando a encontrarnos a nosotros mismos. Así que bueno, esa fue la charla, espero que les haya gustado. Gracias. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran? ¿Qué relación hay entre lo que sea filosofía oriental, etcétera, y la puna, que lo que se descubre en la puna? Bueno, hay un montón, sí, hay un montón, y también porque está relacionado más con el fluir, por eso traje el Tao también, ¿no? Con el fluir de alguna manera con lo que nos viene dado, ¿no? No cerrarnos. ¿Qué pasa? Ellos proponen, yo no entré en tema, pero proponen una forma de pensar que es que está relacionada con abrirse a lo desconocido
aún pensando que es, en el caso de la puna, aún pensando que es el diablo, que son los espíritus, que es, ¿sí? O sea, es abrirse, ¿por qué? Porque es el hábitat en donde vivimos, ¿sí? No quedarse encerrado. Y lo que, al menos como lo presenta a esta filosofía andina, ellos ven la contrapartida en la ciudad, que la construcción de la ciudad es una construcción basada en el miedo, no basada en el progreso, está basado en el miedo a la naturaleza. Hay a la naturaleza salvaje, a la naturaleza desconocida, y a la naturaleza que nos apabulla de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa apertura a lo desconocido está muy relacionada con las filosofías de Oriente, en donde intentan abarcar la totalidad, no intentan, o sea, lo que uno considera, bueno, en el I Ching, lo blanco y lo negro, o sea, no quedarse con una sola cosa, y o sea, al menos como la presentan ellos, la filosofía occidental, y yo creo que un poco es así, un poco es exagerado, pero en general es cierto que se busca edificar sobre la plataforma del ser y no se sale de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que queda afuera, no sirve, chau. O sea, no es, ¿sí? La otra vez escuchaba una entrevista que le hicieron a Dussel, y él iba a un congreso en Estados Unidos y él dice, yo vengo del no ser, sí, porque se iba desde Argentina y después vivió en México y dice, yo vengo del no ser, sí, represento lo otro. Entonces, bueno, uno también tiene que saberse que es un otro de otras personas y que por eso tiene que hacer su propia reflexión y no tomar como si fueran filosofías de supermercados, ¿sí? Las filosofías que nos vienen de afuera. Así que bueno, y hay otra cosa que me das pie, que es la cuestión que plantea Kusch como la fagocitación, ¿sí? Que él dice, uno no es no aceptar el progreso, ¿sí? Sino es tomarlo, comerlo o devorarlo, diría, ¿sí? Asimilarlo y volverlo sangre, o sea, lo vuelvo propio. No lo tomo tal como llegó, ¿sí? Por eso se habla como de cierta digestión, una digestión para los conceptos, es decir, no lo dejo en mi cabeza así, lo tomo como me vino de Francia y ya está, me lo metí en la cabeza y ya está, ya lo pienso así. No, sino decir, bueno, lo asimilo, lo transformo y si es útil para donde estamos, se usa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pensar la tecnología desde esta clase de filosofías siempre con una transformación, ¿sí? Siempre desde una perspectiva, siempre sin perder la corporeidad y el enraizamiento de alguna manera, no perder el ancla de decir, bueno, estoy con los pies en la tierra, ¿sí? Y en una tierra específica que es en donde me estoy desarrollando como ser humano. Exacto, exactamente. Carlos, ¿vos habías hablado antes? No. Ah, bueno. Ya con esto que dijiste, Ah, bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, una consulta? Era inmensa la preparación. O sea, creo que cerrás muy bien con el lenguaje. yo también. Y bueno. Esa palabra habitar, ¿no? Qué linda la palabra. La palabra habitar es muy linda, exacto. Otra distinción también entre ser y estar, ¿no? Que es una distinción de habla hispana que nos viene, que en el latín también tienen diferente raíz, ¿no? El estare y el... ¿cuáles eran? ¿Vos te las acordás? La tengo que buscar, si no. Esperá que las tengo acá, en medio de todo el despelote. Ya la encuentro. Que también hace una diferencia entre el ser. Ser viene de sedere, que es estar sentado, de ahí viene sedentario, ¿sí? Y el estar de stare, que es estar de pie, ¿sí? Estar pronto, estar activo. Entonces también es la raíz
que se utiliza también es distinta. Por eso la propuesta del estar siendo y la propuesta del buen vivir son propuestas con etimologías muy fuertes, ¿no? De decir, bueno, de impacto. Así que bueno, chicos, los espero a los que quieran el 12, que vamos a estar acá. Seguramente va a ser a las 5 de la tarde, hoy lo pasamos a las 6 porque había esta cuestión de el calor, que supuestamente había una ola de calor, entonces lo pasamos un poquito más tarde, pero bueno, les va a llegar la invitación a los que quieran y bueno, muchas gracias por estar, ¿sí? Por estar siendo acá y por participar en esta actividad. Y por compartir. Gracias. Y por compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias chicos, otra vez.